Shabbat Shalom, Javerim. Hoy vamos a compartir el discipulado parte 9. Hoy vamos a hablar sobre el comportamiento que debe tener un cristiano, o sea, el comportamiento que le agrada a Dios. Vamos a ver hoy. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Bueno, hoy vamos a aprender sobre ese punto, sobre todo la paz que nos dejó el Señor Jesucristo, esa paz que inunde a todos ustedes también sus corazones para que podamos vivir con esa paz durante cada día. Porque este mundo está tan ciego y tiene un camino muy perverso, ¿no? La finalidad del camino de este mundo es un camino muy malo y no hay paz. Entonces, pues por eso que nosotros estudiamos también uno de los motivos que tenemos de que inunde la paz que está en el Señor Jesucristo, que inunde en nosotros también. También quiero aclarar una cosa, de que nosotros no tenemos una inclinación religiosa, nosotros no tenemos, ¿cómo se puede decir? Un apego a una religión. Si nosotros simplemente estudiamos la Biblia e investigamos y estudiamos más profundamente cómo podemos agradar a Dios en nuestra vida. Ese es el objetivo de cada enseñanza, de cada estudio que tenemos, ¿sí? Entonces hoy es el comportamiento que le agrada a Dios. Eso vamos a estudiar, ¿bien? Entonces abran sus Biblias por favor en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 22. Pero yo voy a relatar porque es muy largo. Entonces les voy a contar un poco qué es lo que pasó ahí. Vamos a ver el cambio de una persona. O sea, vamos a tomar como un ejemplo que nos muestra la Biblia. El cambio de Saulo, que después se llamó el apóstol Pablo, cómo fue la transformación que tuvo él hasta el final de sus días. Aquí en Hechos capítulo 9 sale la conversión de Saulo, así sale como título en sus Biblias, ¿no? Saulo, ¿saben quién era? Saulo era un estudioso muy sabio de la Torá, de la Biblia, de las costumbres judías. Y él él era tan fiel a lo que creía que llegó al punto de seguir a los cristianos, a los que invocaban el nombre de Yehoshua HaMashiach. Él les apresaba y luego probablemente a muchos le mataron. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Saulo? Saulo dice que se iba a Damasco. Pero antes de eso, él fue a un lugar a hablar con el jefe de todos los fariseos, vamos a decir así, ¿no? Con el sumo sacerdote, ¿no? Para pedirle cartas, para que le dé una autorización para que él vaya a Damasco y pueda entrar en las sinagogas, en las diferentes sinagogas que hay en Damasco, y todo lo que él escucha, cuando uno dice el nombre de Yehoshua HaMashiach, entonces le va a apresar y va a llevar un montón de prisioneros él. Ese era el objetivo que tenía él. Llegó al punto de seguir a los hermanos hasta el extranjero, iba a seguirle. Entonces era una persona terrible él, porque era muy celoso en lo que él creía. Entonces él, yendo a Damasco, se iba en su caballo, en su burro, no sé en qué iba, ¿no? ¿Caballo? Bueno, un camello no, caballo. Bueno. Entonces él se iba en su Mercedes, era en esa época, ¿no? Bueno, entonces él se iba en su caballo y de repente alrededor de él se iluminó, vino una gran luz. Y él se asustó y hasta tembló, dice, que estoy relatando lo que cuenta aquí. Y se cayó al suelo y escuchó una voz. Y todos los que estaban alrededor de él también oyeron. Y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y está diciendo, dura es darte con el aguijón, dice, ¿no? Entonces Saulo le preguntó: ¿quién eres? Yo soy Jesús, al quien tú sigues. Así estaba diciendo, ¿no? Al que tú persigues, dice, ¿no? Entonces Saulo le preguntó: ¿y qué tengo que hacer? Entonces Jesús le dijo: vete
a este lugar, a la calle que se llama derecha, a un lugar ahí en una casa, entra en ese lugar y espera, y se te va a decir qué tienes que hacer. Es todo eso él oyó. Pero ¿qué pasó? Él en los ojos tuvo como una escama. ¿Viste los peces que tienen escamas? Todos escamas tenían sus ojos. Él no podía ver nada, a tal punto de que sus soldados, los ayudantes, tenían que levantarle del suelo y llevarle de la mano hasta ese lugar. Pero había un discípulo que se llamaba Ananías. Entonces este Ananías también Dios le habló. Y le dijo también, vete a esa calle que se llama derecha, entra en la casa de fulano y encontrarás un hombre que se llama Saulo. Y cuando Ananías escuchó eso, él ya temblaba, ¿no? Porque decía, este Saulo y nosotros le conocemos. Este Saulo es un perseguidor. A muchos hermanos él le tendió y le llevó prisionero. Así estaba diciendo. Entonces Jesús le dijo, vete porque él será de gran ayuda, dice. Él anunciará la palabra a los gentiles y a muchas personas. Yo le enseñaré el sacrificio por mi nombre. Así le habló, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se fue Ananías hasta ese lugar, se encontró con Saulo y le dijo, hola hermano Saulo, le dijo, ¿no? El Señor me envía. Y le puso las dos manos sobre la cabeza y se le cayeron las escamas y él pudo ver. Saulo estuvo 3 días ahí sentadito, sin comer y sin tomar agua, estaba ahí. Ahora vamos a pensar una cosa, ¿qué es lo que pasaría en la cabeza de Saulo, en la cabeza del apóstol Pablo, en esos 3 días? Porque él sabía la Torá, sabía los escritos, lo único que no conocía nada a él era el Evangelio. Entonces en su cabeza, ¿qué es lo que pasaría en esos 3 días? Cuando Ananías llegó, le puso la mano orando, se le cayó las escamas y después dice que estuvo varios días con los discípulos. Entonces los discípulos, Pedro y todos los que estaban, le comenzaron a enseñar el Evangelio. Le comenzaron a enseñar la muerte y la resurrección de Yehoshua HaMashiach. Y ahí le comenzó a entender todo lo que le había estudiado anteriormente del Antiguo Testamento, vamos a decir así, ¿no? Comenzó a a caer cada cosa con el Evangelio. Por eso es que siempre decimos que nosotros debemos filtrar con el Evangelio la palabra antigua. El Antiguo Testamento, ¿no? Debemos filtrar para entender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Eso no solamente pasó hace 2000 años, hoy también está pasando. Si ustedes miran a los judíos que están en Israel, a los judíos que están en Estados Unidos, a los judíos que están en Paraguay, en Colombia, en Perú, en Sudamérica hay muchísimos judíos. Ellos exactamente tienen la mentalidad del apóstol Pablo, de Saulo. Todavía no le cayó la ficha del Evangelio a ellos. Pero por eso que son tan celosos y guardan tanto sus tradiciones. No se les reveló el Evangelio. ¿Entienden? Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a ver el capítulo 7. Hechos capítulo 7. Ahí vamos a comenzar. Hechos capítulo 7, versículo 54. ¿Están entendiendo? 54. Voy a leer. Aquí está hablando sobre la muerte de Esteban, pero ¿quién estaba ahí? Vamos a ver. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo, ese es el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía, mira, en su muerte.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando Esteban anunciaba la palabra, atiendan bien, aquí nosotros podemos aprender algo muy importante. No es que cuando anunciemos la palabra, cuando anunciemos el evangelio a las personas, no es que todos van a sonreír y van a estar con una gran alegría recibiendo las palabras que le estás dando. A muchos se le levanta una rabia y un odio hacia vos, porque vos estás chocando contra su tradición. Está chocando y está rompiendo las creencias que tienen desde pequeñito. Por eso muchos, al oír la palabra que no va con su mente, se enfadan mucho. Eso sucede hoy. Yo les conté aquella vez que ese señor sacó una escopeta cuando nosotros estábamos predicando en San Pedro y Comanduyú. Nos fuimos hasta allá, el señor se fue corriendo a traer una escopeta. ¿Por qué la gente se enfada? Porque en el corazón de muchas personas no cabe la palabra. Es más fuerte las tradiciones que su palabra. En este caso, ¿por qué muere Esteban? Por la tradición de esos judíos. La tradición de ellos es muy grande, mucho mayor que la palabra del perdón de pecado. ¿Pero qué pasaba con eso? Saulo consentía. A Saulo le agradaba y apoyaba eso. Así él vivía. Con ese celo él estaba viviendo en aquel tiempo. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver un poquito. Hechos capítulo 22. Vamos a ir moviéndonos un poco hoy. Hechos capítulo 22, el versículo 20. ¿Cómo dice ahí, Elías? 22, 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Sí, ahí está contando, le está testificando en lo que pasaba, ¿no? El mismo apóstol Pablo está testificando en frente de las personas cómo era su vida anterior. Él no se calla, ¿no? Él dice cómo él era antes, pero la gente con su obra, con su acción, puede mirar el cambio de vida que tiene Pablo ahora. ¿Entienden lo que digo? Por eso no es que las personas tienen que predicar solamente con su boca, sino con su vida cotidiana. Porque la vida cotidiana es la que habla lo que hay dentro de nosotros. ¿Entienden? Vamos a ver el versículo, capítulo 26, versículo 9 al 11. 26, del 9 al 11. ¿Tenés, Rosita? ¿Puedes leer? Del 9 al 11, sí tengo. Sí. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Sí, ahí está contando, ¿vieron? O sea que antes él dio su voto también para apresar, él dio su voto para matar a los hermanos. Y él mismo seguía hasta las ciudades extranjeras a los hermanos, le seguía ahí, le capturaba y le traía, y le enjuiciaban y le mataban. O sea, así de bravo él era. Eso nos enseña a nosotros que tenemos que reflexionar nosotros con nuestra vida. ¿Cómo nosotros vivíamos anteriormente? ¿Y cuál es el proceso que tuvimos? ¿Qué cambio tuvimos? Y si no tengo cambio, ¿por qué no tengo cambio? Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Vamos a suponer si apóstol Pablo creía en Jesús, pero él seguía siguiendo a los hermanos. Y él seguía viviendo de esa manera. Entonces quiere decir que no, lo que hablaba quiere decir que no creía, ¿no? Claro. Si viviera así, ¿no? Vamos a ver Salmos, capítulo 51. Salmos capítulo 51. El versículo 3.
Cuando tenés ahí, después leer 51:3. 51:3. Vendrá nuestro Dios y no les... No, ese, 51:3. 51, perdón. 51:3. Pues mis transgresores, no, pues mis transgresiones yo mismo conozco, y mi pecado está enfrente de mí constantemente. Sí, mira qué traducción, ¿eh? Mira cómo dice el Reina Valera 1960. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren qué cosa increíble. Aquí está hablando David, el rey David. ¿Cuál fue el pecado que cometió David? La otra vez estudiamos. A ver si cómo están los alumnos. Las esposas ajenas se la agarró ella. Agarró a Betsabé. ¿Qué más hizo? Y le mató a su marido. Sí. ¿Y qué más hizo? Y se casó con ella. Quiso tapar su pecado. ¿Y qué más hizo? Y después él se quedó ya con la señora y le tuvo a Salomón. Sí. No, pero ¿qué más hizo de pecado? A ver si leyeron la historia del rey David. Él una vez también, ¿qué hizo? Él hizo un censo al pueblo para medir su fuerza, para medir cuántos soldados hay en Israel y su poder cuánto era. Él quería medir. O sea, David, ¿qué es lo que siempre tenía? David siempre tenía enfrente de sus ojos una cosa, sus pecados. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora que apóstol Pablo está contando? Enfrente de él, ¿qué es lo que siempre está? Está sus pecados. Por eso, nuestros pecados nunca tenemos que olvidar, siempre tiene que estar delante nuestro para poder ver nuestra debilidad y para que poder ver lo malo que somos y a qué punto llega nuestra vida sin Dios. Por eso es que eso me gusta muchísimo cuando veo y me hace todo pirirí, me hace piel de gallina cuando miro. ¿Por qué? Porque es algo asombroso de poder ver tus pecados, reconocer, y te hace meditar eso, te hace pensar a qué punto pudiste llegar en toda tu vida sin la guía de Dios. ¿Van entendiendo? Bueno, vamos a ver 2 de Crónicas, versículo 24. 2 de Crónicas, versículo 24. Primera de Reyes, Segunda de Reyes. ¿Qué pasa todo eso? Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Sí, 24. Versículos 20 y 21. Vamos a ver. Dice ahí, atiendan bien. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 y 21. Ahí había un hombre que se llamaba Zacarías también. Miren lo que pasó ahí. Ahí tienen. 24 tienen, sí. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Hashem? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Hashem, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Hashem. Este era Zacarías. Zacarías se levantó, no sé si había una piedra, no sé qué había ahí, una plataforma. Él se levantó y todo el pueblo estaba ahí. Y él estaba exhortando, le estaba diciendo en otras palabras: hey, ustedes vuelvan al camino de Dios, vuelvan a la Torah, vuelvan a los mandamientos para corregir su vida. ¿Dónde están las fiestas? ¿Dónde están las citas? ¿Cómo están viviendo ustedes ahora? Así le está diciendo. No es que le está dando con un palo así por la cabeza, le está queriendo corregir la vida a ellos. Pero ellos se enfurecían en gran manera. ¿Y qué pasó? Por mandato del rey, le apedrearon y le mataron. Entonces ahí vemos que nuestro cambio a muchas personas no les va a gustar. ¿Sí o no? A muchos cambios no les va a gustar. Mi trabajo no les gusta a la gente tampoco. Cuando estoy en mi trabajo no les gusta también que les hable, que les diga, que les comente.
A algunas personas que son de edad avanzada les cuesta muchísimo entender. A las abuelitas que están allá en mi trabajo, al hablarles ya se enfadan ya ellas, pues tienen todo su virgen, todo el chirimbolo que tienen ellos, ¿no? Entonces no les gusta por la tradición que tienen. Bueno, vamos a ver. Primera Timoteos, capítulo 1. Primera Timoteos, capítulo 1. Primera Timoteos, capítulo 1, versículo 12. 12 al 16. ¿Tienen todos? Aurelia, ¿puedes leer? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cómo lo hizo él? Por ignorancia, por ser un ignorante y por ser un incrédulo, por no haber creído en la palabra. Por eso él vivía así. Del apóstol Pablo está hablando. Está una carta que le escribió a Timoteo él. Sí. Después, Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. sí, imagínense en esa época una persona que fue, ¿cómo se llama? Un perseguidor, ¿no? Pero él, lo que es tan hermoso es cómo tiene el corazón de verse a sí mismo, de ver lo que era. Por eso es lo que insisto mucho en esta parte, de ver lo que uno era. Y después de ver lo que uno era, sobreabundó la gracia de Dios y la ha puesto a él como un parlante del Evangelio. Hashem le ha puesto como un parlante, como un distribuidor de su Evangelio. Pero yo estuve mirando en Lambaré hay un predicador, sí, que se llama, se le dice profeta, dice. Y él así está hablando fuerte y de repente él sale caminando y dice, tú tienes el espíritu de gay, le dijo a uno, ¿no? Tienes espíritu de gay y tienes que salir, tienes que arrepentirte, y así está. Y estaba así. Entonces yo cuando miraba eso, miraba lo que había en el corazón de ese hombre, ¿no? Jamás él puede tener este corazón de ver su pecado, de ver su maldad. Por eso un motivo de oración también puede ser para que Dios a cada uno en cada momento nos muestre sobre nuestra maldad. Por eso es que tenemos que aprender a callarnos y a pensar un poco en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando nosotros nos ejercitemos en eso, vamos a tener sobreabundado la gracia de Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante, reconocer nuestros pecados, Sí. y tratar de luchar contra esa área que uno se da cuenta y tiene que buscar la forma de salir de él, y Dios te ayuda. Dios ayuda a todos los que quieren llegar a sus pies. Sí. Por eso es importante que nosotros podamos pedir a Dios que me ayude, que me muestre mi maldad, que yo no puedo ver. Es que no puedo ver. Entonces estudiamos y uno ve la palabra, y a través de la palabra uno se mira a sí mismo y se revela la palabra de Dios. Es como un espejo de lo que yo tengo dentro. Y después uno ve toda la basura de su vida anterior. Sí, y Dios te abunda de gracia. ¿Está bien? Segunda Timoteo, vamos a ver. Segunda Timoteo capítulo 4. Estamos en primera, ahora segunda. Capítulo 4, versículo 6. Raquel, ¿puedes leer, por favor? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sí. Este libro, segunda de Timoteo,
el apóstol Pablo le escribió cuando él estaba preso en Roma. Estaba preso ahí, estaba por morir. ¿Y qué dice? Estoy a punto de ser sacrificado. Así dice. ¿Cómo dice el tuyo, Saide? El tiempo de mi partida está cerca. Así. ¿Cómo dice? Porque ya estoy siendo derramado como libación y el debido tiempo de mi liberación es inminente. Inminente, humano paiteta. Dice, no. O sea, está a punto ya de morir él. O sea, miren a qué punto llega su transformación. Al punto de morir por la palabra. A ese nivel todavía no llegamos, ¿no? No se llega todavía. ¿Ya no hiciste esa cosa? Sí. Bueno, ahí cortamente hemos visto cómo fue la transformación del apóstol Pablo. Y entonces ahora vamos a estudiar por pedacitos qué fue lo que pasó. ¿Qué les parece? ¿Tenemos toda la noche, no? ¿O qué? No, ¿Con 4 horas así, algo? Nada. Bueno, vamos a ver un poco. ¿Cómo debe ser mi lenguaje? ¿Cómo debe ser el lenguaje de uno que nació de nuevo? Uno que está caminando con Dios. Tiene que hablar como hablaba antes. Su lenguaje. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Efesios capítulo 4. Vamos a ver. ¿Qué dice sobre el lenguaje? Efesios capítulo 4, versículo 25. Elías, ¿cómo dice? 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Bueno, entonces primero dice que hay que desechar la mentira. ¿Sí? Después miren un poco lo que dice. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 25 estamos. Sí. Ahora vamos a pasar al versículo 26. Miren lo que dice ahí. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, ahí sale, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, tenéis la tarea, ¿no? Muchísima tarea ahí, ¿no? Por eso es que es ¿cómo se dice? Es un crecimiento continuo, día a día. Es una lucha interior que tenemos. Por eso el primer remedio para eso, el primer ibuprofeno, vamos a decir así, ¿no? Es cerrar la boca. Cuando conducimos, por ejemplo, ahora tenemos la fiesta tradicional aquí en Valencia, que es las fallas. Entonces casi todas las calles están cerradas. Yo para venir hoy a casa después del trabajo tardé muchísimo. Y la gente está toda loca. La gente está muy nerviosa. Hasta algunos se rozan el coche. Sí. Y hay un carril que es de autobús y a la gente se mete en ese carril de autobús. Y es un desastre. Y yo mirando todo eso, decía, ay, yo antes también era así. Claro, yo también quería meterme así, que yo quería vivía antes así, ¿no? Pero ahora con la boca cerradita, ahí en mi lugar que me pertenece, ¿no? Si me toca ahí nomás yo me quedo tranquilito, espero. No estoy apurado. ¿Sí? Es así. Pero eso ¿qué pasa? Cuando vamos practicando, lo mismo cuando Raquel antes hacía, cuando me casé recién, ella hizo arroz. El arroz, perdóname, Cuti, el arroz que era crudo y quemado. Pero después con mucha paciencia ahora le sale el arroz más rico de toda Valencia. Muy rico le sale. Pero eso con la paciencia, ¿no? Y así también en cada punto de nuestra vida, ¿no?
nosotros podemos ejercitar esto que está diciendo acá. Es que es una tarea muy, muy grande la que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos a ver, Colosenses. El libro de Colosenses está adelante. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 3. ¿Están entendiendo? Sí. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahí dice otra vez. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren lo que dice ahí. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 10. O sea que eso va renovándose en nosotros cada tiempo. Nos da, o sea, dice, despojémonos de la vestidura vieja, dice. ¿Así es el tuyo? Despojémonos de la vestidura vieja. En el 9. En el 9. ¿Cómo dice? En el 9 dice, no estén mintiéndose uno a otros, desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas. Ahí también sale un sinónimo. Desnúdense, sáquense, opioite, de la vieja costumbre, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender una cosa es que nosotros nacimos viciados al pecado, nacimos inclinados hacia la maldad. Y el rey de nuestra vida era el rey de este mundo. Nadie nos enseñó a mentir. No existe una universidad de la mentira que te diga el paso número A para mentir. Son 3 tomos, entonces tienes que estudiar cómo tienes que mentir. No hay eso. Ya nacimos profesionales, ¿no? Ya todo el masterado tenemos hecho ya de mentira, de codicia, de lujuria, de todo ya tenemos ya incorporado dentro. Pero la palabra que dice, despojémonos, desnúdense, ¿no? Y revestíos, o sea, vístanse del nuevo hombre. ¿Y cómo nos vamos a vestir? ¿Con qué cosa? Con cambiar nuestra Sí, vida. por medio únicamente de poder estudiar la palabra y aprender. Claro. Porque nosotros estudiamos, aprendemos. Esto parece que muchas veces que como no, no es nada lo que estamos haciendo. Pero a veces va trabajando y va trabajando en nuestro interior. Y eso es lo que va cambiando. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos, cuando oramos, cuando hacemos una obra que nos demanda, entonces cambia nuestro interior y nuestro afuera también, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo debe ser mi lenguaje? Ahí ya vimos, ¿no? Entonces chismerío, eso también. No. Chismerío, nada. Bueno. Vamos a ver, ¿cómo debo tratar mi cuerpo? Vamos a ver eso, sobre el cuerpo. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ver si hay que hacer dieta o no. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Raquel, ¿puedes leer bien fuerte, por favor? 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, aquí dice, porque habéis sido, ¿qué dice? Así está en el tuyo. Habéis sido comprados. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cómo fuimos comprados? Por la sangre de Por la Cristo. sangre. Sí, por la sangre y por la resurrección. Fuimos comprados. Fuimos, ¿cómo se llama? Redimidos, fuimos perdonados. Entonces, ¿qué pasa? Este cuerpo que tenemos es la casa, es el templo de la sabiduría de Dios, de la mente de Dios que ha puesto en nosotros. No es que es el templo del Espíritu Santo, está en mala traducción. No es que tenés una casa así y viene el Espíritu de Dios así y tenés así un espíritu, ¿no? Sí. ¿Entienden?
¿Entienden lo que digo? Sino que a través de la palabra de Dios, nuestra mente se va transformando con la mente de Dios. Y la mente de Dios está dentro nuestro y nuestro cuerpo es su casa, que fue comprado encima por Él. Entonces todos nosotros somos de Él. Eso es lo que hay que entender. Entonces por eso vamos a ver un poco sobre la dieta. Vamos a ver. Dice, ¿cómo debo cuidar mi salud? Tenemos que ver la dieta ahí, ¿no? Levíticos capítulo 11. Eso está, ya saben dónde está, ¿no? Levíticos capítulo 11. El versículo 1 al 3. A ver, Elías, cuando tengas, puedes leer. 1 al 3. 1 al 3. Sí. Habló Hashem a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña, hendida y que rumia, este comeréis. Sí. Ahí te estaba contando, ¿no? Que todos los animales que tienen pezuña hendida, ¿qué es? Así. La pezuña que está dividida, ¿no? ¿Eh? Sí, pezuña hendida. ¿Y qué más tiene que hacer? Rumiar. Tiene que rumiar, tiene que hacer así, mira. Sí. Entonces, ese tipo de animal podemos comer. Entonces, vamos a suponer, el conejo tiene la pezuña hendida, pero no rumia, ¿no? No se puede comer. Entonces, otro, ¿qué puede ser? El jabalí. El jabalí tiene pezuña hendida, el curé, el cerdo, pero no rumian. Entonces, no se puede. Entonces, vamos a ver una cosa. Si nosotros llegamos a entender el paso anterior que hemos leído, que dice que hemos sido comprados por precio, que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados y que nos está dando su mente. Si pudimos entender eso, entonces Él nos está enseñando cómo debemos cuidarnos a nosotros mismos. Nos podemos saber, o sea, no podemos decir, ay, ¿por qué no quiere que coma el cocodrilo? Por ejemplo, ¿no? No, ¿por qué no quiere que coma porque el avestruz, por ejemplo, ¿no? No hay algo científico que podemos decir, no podemos comer, no. Sino simplemente obedecemos lo que Él nos está indicando. Eso se llama ser un hijo obediente. ¿Entienden? Versículo 9, vamos a ver. Capítulo 11, versículo 9. Voy a ir saltando, pero les recomiendo que lean Levíticos capítulo 11, todos cuando tengan tiempo, y van a ver, porque es muy largo, para que no se cansen tanto. El 9. ¿Cómo dice el tuyo, Saide? El 9. Esto es lo que podrán comer de todo lo que hay en las aguas. Todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los torrentes, esos podrán comer. Sí. Entonces dice, está hablando de los animales del agua, ¿no? Sí. Que acá dice, todo lo que tienen aletas y escamas. Las que están en el río, en el mar, en todas partes, esa se puede comer. O sea, si tiene aletas, ¿no? Y escamas, las costitas, esas se pueden comer. Entonces vamos a suponer el pulpo, la sepia, el calamar gigante, el calamar pequeño, la langosta, el cangrejo, tantas cosas hay. Pero dice solamente, ¿qué dice? Aletas y escamas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Si uno puede ver lo malo que uno es, como vimos anteriormente, si uno puede llegar al punto de entender la forma que ha vivido antes y la inclinación y la muerte que tenía como finalidad, esto no es nada. ¿Entienden? Porque fuimos comprados. Entonces, es por eso que uno recibe, ¿cómo se llama? La gracia de poder tener estas indicaciones. Muchos otros pueblos sin Dios no tienen esta indicación, no tienen una indicación de un Dios. Vamos a seguir viendo. Versículos 26 y 27. ¿Cómo dice el tuyo, Raquel? Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis que eliminarlo.
cualquiera que los tocare será inmundo. Sí, ahí cuando sale la palabra inmundo, si quieren anoten. Ahí tradujeron como inmundo, pero la palabra correcta es tamé. Tamé significa inhabilitado. ¿Entienden? Tamé es una palabra hebrea que significa inhabilitado, pero tradujeron como inmundo, como que hay guácala, que es así, ¿no? Pero tamé significa inhabilitado, que está inhabilitado para el consumo humano. ¿Entienden? ¿Sí? Versículo 27, ¿qué dice? Y Raquel. de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo Sí. hasta la noche. Los que caminan con sus garras. Entonces, por ejemplo, el cocodrilo, o ¿cómo se llama la lagartija? O esa iguana que se clavan en un palo así los chinos que le clavan, ¿no? Los fritan así, ¿no? Comen, ¿no? Acá dice que eso no está habilitado para que podamos comer. Y después también habla de insectos. Los insectos que se pueden comer y los insectos que no se pueden comer. Entonces yo quiero aves también, de aves. ¿Qué tipo de aves se pueden comer y qué tipo de aves no se pueden comer? Por eso que les recomiendo que lean Levíticos capítulo 11 detalladamente y van a darse cuenta de todo lo que sale ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo debe ser mi arreglo personal? ¿Cómo debe ser el arreglo personal de una hermana, de un hermano? ¿Cómo tiene que ser su vestimenta? ¿Cómo tiene que ser su pelo? ¿Cómo tiene que ser su cara? Vamos a ver eso. Vamos a ver, 1 Timoteo, capítulo 2. ¿Están entendiendo? Está muy difícil. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Cómo dice Elías? Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sí. Vamos a ver. Esto tenemos que entender qué es lo que está diciendo. En Paraguay teníamos una persona que estaba a una calle, la casa de la tía Ñeca, y en ese lugar las griferías de esa casa eran de oro macizo. Los techos, el techo que tiene sus tejados, el techo es negro. Eso vino por avión de Francia hasta Paraguay. Y alrededor, o sea, en Paraguay, muchos niños están en el semáforo vendiendo sus frutas o haciendo la tarea sentado en la calle con su libro y su cuadernito. Hemos visto en algunos países que todo su coche está cubierto de oro. ¿Sí o no? Hemos visto algunos celulares, algunos móviles, que la carcasa tiene diamante, no sé cuántos quilates tiene. Hemos visto muchísimas cosas, pero eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque viven sin Dios. Pero los que vivimos con Dios, los que vivimos instruidos con su palabra, entonces aquí tenemos que ver una cosa importante. Vamos a ver. El versículo 9, voy a leer otra vez. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, significa digno, íntegro, modesto, decente. Esa es la traducción, los sinónimos, ¿no? De decorosa. Una vestimenta digna, una vestimenta íntegra, modesta, ¿no? Simple, vamos a decir, ¿no? Esa es la vestimenta que tiene que tener una hermana. Con pudor. Pudor significa como con honestidad, con decoro. Esos son sus sinónimos, ¿no? Y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, todo enjollada, ¿no? Ni perlas, ni vestidos costosos, sino con ¿qué es lo que tiene que vestirse? Sino con sus buenas obras, con las obras que Dios le muestra, ¿sí? Como corresponde a mujer que profesan piedad. Ahí está. Esa es la vestimenta que debe tener una hija de Dios.
¿Están entendiendo? Por eso, ustedes hermanas, Javerá, tienen que aprender a controlarse. Tienen que aprender a controlar ese instinto de mujer. ¿Sí? Aquí en Valencia hay muchísimas tiendas. Y eso es increíble. En cada tienda, así. ¿Quiénes entran ahí en cada tienda? ¿Sí? Es que a mí me causa mucha gracia porque yo miro y cuento luego, ¿no? Porque yo cuando voy a veces caminando al trabajo, paso por esas tiendas. Y yo veo, por ejemplo, que una señora está delante mío, más o menos 40 metros delante de mí va caminando ella. Pero yo le gano, porque ella para en cada tienda para mirar. Cada tiendita para ella pasa ya, ¿no? Entonces, nos digo eso nomás, que dentro de nosotros está eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Lujuria? ¿Cómo se llama? No es lujuria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Codicia. Codicia, eso es. Sí, entonces la vestimenta de las hermanas, nuestra vestimenta de hombres, tiene que ser una vestimenta simple, una vestimenta normal. ¿Van entendiendo? Vamos a ver Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19, versículo 26. Versículo 26, 19, 26. Dice, está hablando también sobre el tema del comestible, ¿no? Del pelo, perdón. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. 27. No haréis tonsura. Tonsura significa rapar, pelar, ¿entienden? Como rapar. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Esa yo todavía no pude hacer muy bien, porque a Raquel le molesta mucho la barbota, así, ¿no? Hasta acá lo máximo que puedo dejar yo. Cuando ya está un poco largo ya me está regañando, entonces le corto un poquito. Pero dice acá, es un mandamiento que la punta de la barba no hay que cortar, dice, o sea que tiene que quedarte así largote tu barba. Pero también hay que entender que si estás casado y a tu esposa no le gusta, como sale en el Nuevo, no sé en qué parte sale, que tenemos que ser correspondido con la esposa. Si le pincha, si no le gusta, entonces hay que entender también eso y hay que cortarse. ¿Ves? Bueno, acá dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza. O sea, no hay que rasparse la cabeza, no hay que quedarse pelado, ¿no? Ni dañar la punta de vuestra barba. Y no haréis, miren lo que pone, rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, está hablando del tatuaje. No vas a poner ni una señal en tu cuerpo, en tu piel, dice. Si yo poner tatuaje aquí, I love you, va a poner, ¿no? Entonces, no está bien, ¿verdad? No le gusta el tatuaje. También rasguño, ¿no? Había en la cultura antigua, algunos se herían, se cortaban, ¿se acuerdan? Se cortaban y invocaban a su Dios, ¿no? Y se iban, hasta ahora se van cortando. Sí, se flagelan, también se cortan así, ¿no? Sí. No vaya a hacer eso, no hace falta, dice. Ni te tatúes tampoco, no hace falta. ¿Está bien? ¿Cómo debo comportarme con los demás? Levíticos 19, versículo 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Hashem. Dice que no. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor. Acá hay personas rencorosas, ¿no? A veces. Claro, tenemos rencor, tenemos muchas cosas que ejercitar, ¿no? ¿Sí? Después, Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 4.
capítulo 4, versículo 5. Primera Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. A ver, Saide, lee un poco el versículo 6, como dice en tu Biblia. Casi igual. Sí. Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. Sí, sazonada con sal significa cuando se sazona, en esta época, cuando se ponía sal a algo, se ponía para que no se pudra, para que no cambie de fresco a podrido. Entonces, ¿qué significa acá? Que nuestra palabra no sea cambiante. ¿Sí? Que hoy decimos tal cosa y mañana decimos otra cosa. Si hoy te digo una cosa, mañana te digo otra cosa. ¿Ves? Que tenemos que andar sabiamente. ¿Y cómo andamos sabiamente? Teniendo la palabra de Dios con nosotros. Y lo que Dios nos enseñó, eso debemos transmitir a los demás, a los que no saben. Hay que practicar. Muy bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, Efesios capítulo 5. Ahí atrás, un poquito atrás. 5, versículo 11. ¿Cómo dice Raquel? Capítulo 5. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Sí. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, en otras palabras, no andemos en las cosas pasadas. Nuestra mente, atiendan una cosa, nuestra mente continuamente nos quiere llevar a lo antiguo, a recuerdos antiguos, ¿sí o no? ¿Sí? Nuestra mente continuamente nos quiere arrastrar, por eso es que es una guerra en nuestro interior. Es por eso que cuando más estudiamos la palabra misma empuja y echa esos recuerdos, vamos a decir, esos pensamientos. ¿Ustedes se acuerdan del rumiar? Sí. ¿Qué hace la vaca? La vaca come todo, traga, pum, 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 y pone en un estómago. Sí, creo que tiene 3 estómagos, ¿no? Después se acuesta la vaca y hace así y saca su pomelo. Está rumiando, ¿no? Y después plum, envía a otro estómago. Después hace así y saca todos los cocos. Y está así, ¿no? Está rumiando. Cuando dice de rumiar, podemos entender, es pensar para nosotros. Tenemos que rumiar la palabra. No rumiar la vida antigua. Algunos se equivocan y rumian la vida antigua. Entonces traen los pensamientos antiguos, la manera de vivir antiguamente y comienzan a rumiar y se hacen toda una película de la antigua vida. Entonces tu deseo, tus pensamientos de hoy, ¿qué va a ser? La vida antigua, y vas a querer andar así. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios en ti para que puedas rumiar. Es por eso que hay que leer y hay que estudiar. Porque después andando, caminando en la calle, sentado, tomando tereré, cocinando, lo que sea, trabajando, vuelve la palabra de Dios y podemos rumiar y podemos pensar en eso que Dios nos está enseñando. ¿Entienden? Muy bien. Vamos a ver el versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí cuando dice que los días son malos, se refiere a que los días son muy cortos, que enseguida va a terminar. Así dice el tuyo, Zaire. Dice, son inocuos. Inocuos. Bueno. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamado que Dios nos hizo a nosotros es algo, ¿cómo se llama? Alucinante, ¿no? Cómo Dios nos ha hecho el llamado. Sin nada, de repente un ting vino hacia nosotros y nos daba su mensaje y nos daba su palabra y todo nuestro ser se va hacia la palabra, ¿no? Pero es algo, yo no sé cómo llamar, qué palabra usar, es algo increíble. ¿Cómo otras personas no tienen eso? ¿Cómo otras personas no tienen esa sensibilidad? ¿Cómo otras personas no tienen ese llamado hacia Dios? Ese querer conocerle a Dios. Es algo que Dios te llamó. Te llamó. Él tiene su... Sí. Y automáticamente te vas hacia su palabra, te vas buscando su palabra. En la vida cotidiana querés y decidís hacer la voluntad de Dios. Porque siempre hay dos caminos. Está la voluntad de Dios y está el camino de este mundo. Entonces siempre estamos en un proceso de decisión, qué camino tomar. Pero el que es llamado continuamente se inclina hacia la palabra de Dios y sigue el camino de Dios. Alguna vez se cae, pero se levanta y vuelve a llamar y vuelve a irse e insiste en el camino de Dios. Es así, ¿no? O a mí nomás me pasa. A todos, ¿no? Bueno, vamos a ver, Primera de Pedro. Está más hacia atrás, hacia adelante quiero decir. Primera de Pedro, capítulo 3. El versículo 15. Ahí dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahí dice, miren lo que pone. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. 3:15, Primera de Pedro. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo tengo un amigo que desde que llegué a España hace 16, casi 17 años ya, nosotros en poco tiempo nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Y a veces nos sentamos y hablamos de la palabra y debatimos, pero hay un problema muy grande. Que el que no cree la palabra de Dios es... El que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es una persona que necesita tanto de la misericordia de Dios. Porque a Shinyaranga, pues, es pobrecito, ¿no? Es pobrecito, porque imagínate de que en tu cabeza entre de que la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué puede creer? Puede creer solamente en sus pensamientos, en lo que le presenta. En lo que se le presenta nomás puede creer, como pensamiento. Puede creer en muchísimas cosas. Eso es increíble, ¿eh? Por eso nuestro debate y nuestra charlatanería, ¿cómo se llama eso? Nuestro debate, ¿no? Es muy intenso, muy largo, pero no llega a ningún punto, porque él no cree en la palabra. La Biblia, como es palabra de Dios, no cree. Entonces, esas personas que viven así son personas que necesitan solamente de la gracia de Dios, del llamado de Dios. ¿Entienden? Bueno, entonces siempre debemos poner a Dios delante de nosotros. Vamos a ver Salmos, capítulo 16. Ya voy a terminar. Salmos capítulo 16, versículo 8. Cuando tenés, Elías, por favor. A Hashem he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Sí, entonces David decía esto, ¿no? Que a Dios él siempre puso delante de él. Imagínense con David, tantos lugares tenía que conquistar, tantos enemigos poderosos tenían que le querían matar. Y él era así chiquitito, era enfrente de todos los pueblos, ¿cómo se llama? Y ejércitos que tenían.
Pero él decía, siempre delante de mí pondré a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que le va a encaminar por el camino correcto. Ahora no tenemos guerra así con espada y con pistola, ¿no? Pero tenemos una guerra espiritual muy grande contra la corriente tan fuerte de este mundo. Ustedes vieron lo que es la corriente del mundo, ¿no? Vieron en los colegios nuestros hijos qué es lo que están enseñando, qué es lo que están mostrando, qué es lo que están convenciéndoles en sus libros. ¿Vieron ustedes eso? Entonces a los niños en la casa tenemos que enseñarle y mostrarle a Dios. Ponerle a Dios delante de nuestros niños. ¿Qué es lo que Dios le enseña a Él, a nuestros hijos queridos? ¿Entienden? Cuando ellos escuchen lo que le enseñan en el colegio, entonces van a entender, eso está mal. De chiquitito ya van a saber. ¿Entienden? Sí, vamos a ver entonces Proverbios, está ahí delante de Salmos, Proverbios capítulo 3. 3, versículo 1. Voy a leer. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Hashem de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Hashem y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces ya no hace falta irse a la farmacia, ¿no? Posiblemente. ¿Sí? Aquí está la solución para nuestra vida. Aquí está la solución para nuestra vida. Ponemos la ley de Hashem, su palabra enfrente de nosotros, y Él nos guiará y nos irá bien. ¿Sí? Voy a terminar, ya falta muy poco. Dice, el fruto de la promesa de Dios es la santificación y su propósito la vida eterna. Eso se llama Shekinah en hebreo. Voy a leer otra vez. El fruto de la promesa de Dios, el fruto de la promesa de Dios es la santificación, nuestra santificación, ¿sí? Y su propósito es la vida eterna. ¿Están entendiendo? Romanos, vamos a ver. Capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que se llama Shekinah en hebreo. Entonces, ¿qué dice? Que el objetivo de Dios es nuestra santificación. ¿Y la finalidad cuál es? La vida eterna. Así también dice en tu Biblia, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, qué hermoso, ¿no? Vamos a ver. Una de las formas en que podemos predicar es a través de nuestro comportamiento. Es lo que comenzamos hoy a hablar sobre el apóstol Pablo, ¿no? ¿Vieron su comportamiento cómo fue? ¿Cómo fue el comportamiento del apóstol Pablo? Hasta el punto de morir. Si miramos a cada apóstol, hasta el punto de morir. Hasta el punto de morir. Y muchos de ellos que no están escritos, algunos hermanos, muchos hermanos. Hasta el punto de morir fue su transformación y su cambio. Por eso, una cosa importante, siempre tenemos que tener delante nuestros pecados para que podamos ver lo frágil y lo malo que somos, y siempre tenemos que tener delante nuestro a Dios, sus mandamientos, su corrección, su palabra, para poder caminar correctamente. ¿Se entiende? Entiendo. Muy bien, Santiago, vamos a ver. Está después de Hebreos.
después del libro de Hebreos, se encontrarán con Santiago. Capítulo 1, versículo 22. 1:22. Ahí dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí ya está, no hace falta explicar, ¿no? Se entiende bien, ¿no? Por eso no tenemos que ser, ¿cómo se llama? Leedores, ¿no? Oidores olvidadizos, ¿no? ¿Sí? Por eso es que estamos hablando de rumiar. Tenemos que rumiar, tenemos que pensar lo que hemos estudiado hoy. Pensamos lo que estuvimos leyendo, lo que estás leyendo en tu habitación, lo que has orado, pensar, rumiar. ¿Y qué va a pasar? Tu interior va a ir transformándose y luego se va a ver en tu vida cotidiana. ¿Sí? Hebreos, vamos a ver, ahí atrás. Hebreos. Perdón. Josué, vamos a ver. Josué. El libro de Josué. ¿Tienen? Sí, Josué capítulo 1, versículo 1 al 8. ¿Tienen? Cuando tengan, pueden leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. ¿Aquí qué pasó? Aquí Moisés está muriendo. ¿Sí? ¿Y quién se va a quedar? Se va a quedar Josué para poder dirigir al pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios le está indicando a Josué cómo tiene que vivir. Sí. Después, ¿qué dice? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate. Sí, un ratito. Entonces, ¿qué dice? Es una promesa que Dios le está haciendo. Así como estuvo con Moisés. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hizo Moisés? Dios hizo un gran trabajo con Moisés. Moisés, a él le costó muchísimo también, porque él tenía una cultura egipcia. Tenía dioses egipcios. Tenía la riqueza de los egipcios. Pero él fue cambiándose, transformándose, hasta poder dirigir, enfrentarse a Faraón y dirigir al pueblo de Israel. Y luego en el desierto y todo. ¿Sí? Ahora voy a leer. Versículo 6. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley que está hablando? Sí, en esa época solamente había 5 libros. Los primeros 5 libros había.
Nunca se aparte de ti esta Biblia, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él. Estamos hablando de rumiar, ¿no? Sí. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hemos visto muchas cosas hoy, ¿no? Cómo tiene que ser nuestra vestimenta, cómo tiene que ser nuestra alimentación, cómo tiene que ser nuestro comportamiento, cómo tiene que ser nuestro hablar. Muchas tareas tuvimos hoy, ¿no? Creo que voy a comenzar a darles tareas para que traigan, ¿eh? No dice. Pero están entendiendo. Sí, también. Por eso hoy hemos condensado, he estudiado bastante, pero he condensado un chiquitito así para que alcance nuestro tiempo, ¿no? Ahora ya es más de 1 hora, ¿no? Entonces por eso quiero que Dios le bendiga a usted por medio de esta palabra. Que ustedes estudien y puedan meditar y rumiar esta palabra. Y eso ustedes practiquen en su vida y les saldrá muy bien según la promesa de Dios. ¿Está bien? Bueno, Baruch Hashem. Que Dios les bendiga a ustedes. Shabbat Shalom. Hasta aquí vamos a compartir hoy.